¿Arranco? Sí, sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a la última charla del día de hoy. Mi nombre es Amadeo Gandolfo. Primero que todo, por supuesto, quiero agradecer a Proa, a Laura Vázquez, que me invitó, a Chickson Comics, al colectivo, que también, por supuesto, me invitaron. Muchas gracias por haberme invitado. Y ahora, en esta última charla, vamos a estar con Caro Chinaski, Clara Lagos y Sole Otero, la idea un poco de la charla, para mí, cuando me la plantearon, bueno, un poco antes de comenzar a hablar de esto, Clara Lagos y Caro Chinaski comenzaron a hacer historieta a mitad final de los 90. Las dos tenían un fanzine muy bueno que se llamaba Océano y Charquito. Sole, en realidad, pertenece a una generación un poco posterior, a mitad de los 2000. Las tres, sin embargo, han participado del colectivo Historietas Reales. Las tres se dedican bastante al humor gráfico, pero también han hecho bastante historieta, tanto autobiográfica como de otro tipo. También se dedican a la ilustración. Entonces, la idea un poco, al ver que tenía a Clara y a Caro, que venían de los 90 y que venían del movimiento fancinero, por decirlo de alguna manera, y a Sole, que comenzó a publicar a mitad de los 2000 y que de manera privilegiada ya de alguna manera comenzó a publicar a través de internet, además de tener a las tres que han participado en el mismo espacio como Historietas Reales y en, bueno, Chickson Comics, por supuesto. Me parecía interesante, también inspirado por la espiral de tiempo que está presente acá afuera, que evidentemente ha sido muy disparadora para todos, pensar un poco en casos de mujeres, porque también yo quiero hacer una aclaración. En su primer momento a mí me dijeron como que había que enmarcar la charla y hablar un poco. Yo tenía que hablar, preparar algo para hablar antes de comenzar con las preguntas. Entonces yo preparé algo que ahora voy a cortar bastante, que la idea un poco era pensar casos de mujeres en la historieta que de alguna manera u otra habían sido un poco invisibilizados, por distintos motivos, pero que había una cierta tendencia, por lo menos hasta los años 80, un poquito en realidad hasta los años 70, en que las mujeres generalmente se dedicaban en la historieta a trabajos secundarios o participaban de las compañías o los emprendimientos realizados, como bien dijo Mara recién, por hombres, en muchos casos también por sus propios parientes. Entonces, un poco la idea era ver cómo había ido cambiando la industria a lo largo de mucho tiempo, para terminar desembocando en una discusión acerca de cómo fueron también cambiando, cómo cambió el rol de las mujeres dentro de la industria. Era un poco más tomarlo desde el lado del trabajo, de la profesionalización, de los distintos roles y de los distintos lugares que ocuparon las mujeres en las historietas. Entonces, un poco yo había pensado partir de los casos de Ada Lind y Cecilia Palacios. Ada Lind, para los que no la conocen, era la hermana de Dante Quinterno, y como hermana de Dante Quinterno participó de Paturzú y de la empresa de Dante Quinterno en distintas capacidades, predominantemente como guionista, pero también como dibujante. Tuvo una tira integral en el diario El Mundo. Sin embargo, los datos que tenemos de la carrera de Ada Lind que se llamaba Laura Quinterno, son muy escasos. No sabemos realmente, no, primero, por supuesto, no hay nadie que le haya dedicado ni un estudio, ni una investigación, ni... de hecho, muchas veces se suele pensar que el ñomo pimentón, que fue una de sus creaciones más famosas dentro de Paturzú, era una creación de Dante Quinterno. Lo mismo sucede, muy similar, con Cecilia Palacio, que además de ser la hija de Lino Palacio, que fue uno de los caricaturistas más famosos de Argentina, uno de los caricaturistas políticos más importantes, también tuvo su propia carrera. Era una golfista destacadísima que ganó muchos abiertos sudamericanos de golf, y su carrera dentro de la historieta se terminó circunscribiendo a una serie de personajes que el padre le cedió en su momento. Ramona, mucama gallega que todo entiende literal, Doña Tremebunda, que era como una mujer terrible, medio violenta,
O sea, todos personajes que también en alguna medida tenían algo que ver con lo femenino. Y me interesaba mucho esta cuestión de cómo las mujeres, primero en Argentina, con estos casos que son un poco paradigmáticos, que por supuesto después se van multiplicando los casos de mujeres, inclusive ya para los años 60, que es esta asociación muy cercana con una empresa familiar, con una empresa de un hombre que de alguna manera es como que está cediéndoles un lugar en pos de que se hagan un oficio o que tengan algo para hacer de alguna manera, que estén entretenidas, pareciera de alguna manera, este tipo de postura, digamos, este tipo de situación. Hay algo también que, o por ejemplo, cuando otros casos también conocidos como Marta Barnes en Intervalo, o Blanca Cota en Anteojito, que son casos de mujeres que, si bien han hecho su carrera por su cuenta, siempre estaban circunscritas en alguna medida a nichos, ya sea el nicho de las revistas del corazón, las revistas de historieta para mujeres, como Intervalo en el caso de Marta Barnes, o de las revistas infantiles de Blanca Cota. Y yo, investigando un poco para la charla, encontré un texto de Alan Moore que se llama Invisible Girls and Phantom Ladies, Chicas Invisibles y Mujeres Fantasmas, que es básicamente un estudio sobre el sexismo en los cómics, publicado en el año 82. Moore se concentra tanto en los personajes como en las autoras. Y lo que dice de las autoras es que generalmente la mayoría de las autoras femeninas son autoras que han tenido algo que ver, que se han dedicado a el coloreado o las letras. Entonces, lo que dice, y cito, es lo siguiente: la mayoría de las mujeres son relegadas a la posición ya sea de letrista o colorista. Ahora, ambas de esas profesiones son altamente honorables y requieren una gran cantidad de habilidad para ser ejecutadas apropiadamente. El punto es que comienza a oler un poco a esa noción de el lugar de la mujer. La idea de que las mujeres son naturalmente más aptas para el trabajo lindo de colorear o hacer letras sofisticadas. Y es un poco también el caso de, bueno, acá estamos viendo un caso de un dibujo de Marie Severin, que es otro ejemplo que yo quería rescatar, ya hablando de cómics norteamericanos. Marie Severin era letrista, colorista, contestaba las cartas dentro de la EC. En realidad no letrista, pero sí colorista y contestaba las cartas. Después pasó a Marvel, fue la colorista oficial de Marvel hasta principios de los 70. Luego comenzó a dibujar. Sin embargo, siempre la carrera de Marie Severin como que quedó de alguna manera, tiene algo, muchas cosas opacada, o de alguna manera quedó medio en un segundo plano frente a los otros artistas del EC, a los otros artistas de Marvel. Siempre la presentaban como una especie de como la voz moral de las compañías, como una mujer muy católica, que hay una famosa leyenda apócrifa de que ella pintaba algunos cuadros de DC Comics con colores más oscuros cuando trataban de sangre o de cosas terribles, cosa que es una leyenda que es mentira. Entonces, y tiene muchas cosas en común con otra gran mujer de la historieta para mí, que es Françoise Mouly, en el sentido que era una mujer, que estaba muy preocupada por los procesos técnicos, el color, el letreado, que hacía ese trabajo medio invisible, que sin embargo era y fue súper importante para sostener todas las compañías empresariales, todas las compañías industriales de historieta, tanto acá como en Estados Unidos. La diferencia es que Françoise Mouly, por su asociación con Art Spiegelman y por el momento histórico en el que desarrolló su carrera, terminó ejerciendo el rol de editora con todo el reconocimiento. Y sin embargo, hasta el día de hoy, muchas personas piensan que no existe o que Art Spiegelman es mucho más importante que ella, cuando la carrera de Art Spiegelman en gran medida es una invención de Françoise Mouly también. Entonces, a partir de ahí, de estos casos como más, que yo le digo un poco invisibilizados, pero se podría utilizar otra palabra. Yo pensaba un poco pasar a, bueno, iba a hablar de Ramona Fradón, que era una dibujante de C, pero no me da el tiempo ahora, que fue la creadora de Metamorfo. Pensaba en hablar un poco también de cómo en Estados Unidos el momento en el que las mujeres comienzan a hacerse un poco cargo de editar sus propias revistas y llevar sus propias temáticas además hacia las revistas, es junto con los cómics underground de los 60 y 70. O sea, los cómics que nos dieron a S. Clay Wilson, Robert Crumb, Gilbert Sheldon, que es muy paradójico,
¿Por qué? Porque los cómics underground eran muy misóginos y eran muy machistas. Y generalmente las mujeres que se encontraban representadas en los cómics underground, por cualquiera que vio un cómic de Cramp puede atestiguarlo, o eran mujeres fatales, o eran mujeres, o si eran feministas, eran locas. Entonces, hubo dos colectivos a principios de los 70. Por un lado, el colectivo Tits and Clits de Joyce Farmer y Lynn Chevely, y por otro lado, el Women's Comics de Trina Robbins, Aline Kominsky, Melinda Gebbie, que comenzaron a publicar, si podés adelantar unas cuantas imágenes. Bueno, acá. Sí, bueno. Que comenzaron a tomar problemáticas propias de las mujeres, digamos, en el caso de cosas que tienen que ver con tanto el abandono de la carrera en pos de la familia, el aborto, la infelicidad femenina, la violación, y también una cuestión muy física, que eso es lo más interesante para mí. Cómo las mujeres que comienzan a hablar dentro de los underground comienzan a presentar su cuerpo de una manera que era totalmente poco aceptable hasta ese momento. O sea, presentan su cuerpo con todas sus funciones fisiológicas como debe ser, digamos. Y eso también genera una expansión de lo que era posible presentar dentro de la historieta. Y por otro lado, cómo los estilos de dibujo de estas mujeres también rompían en gran medida con la representación tradicional, estabilizada, más anatómicamente correcta, inclusive, que por supuesto que esto también tiene que ver con la expansión de los estilos de dibujo que se produce dentro de los underground, pero es muy interesante cómo estas mujeres llevan esa expansión de estilo de dibujo hacia un lado más grotesco, inclusive que, mientras que al mismo tiempo están tratando de temas que tienen una gran dosis de denuncia. O sea, hay una cuestión política, estética, y hay una cuestión en la cual esa política del grotesco y de la presentación verdadera y sin pelos en la lengua del cuerpo femenino, que por supuesto también es una posición política. Es una posición que hasta ese momento no había sido, que en gran medida, por supuesto, tiene mucho que ver con lo que luego artistas como, ahora me olvidé, pero bueno, Phoebe Gloeckner o René French, o bueno, la de A Diario de Nueva York, Julie Doucet, hacen en sus historietas autobiográficas. Entonces, para terminar un poco con este recorrido que, por supuesto que me quedó bastante más esquemático, bastante más rápido, no era la idea que sea tan a las apuradas, pero tenemos poco tiempo, lo que yo volví a preguntarme hacia el final, ¿qué pasaba en Argentina después? O sea, yo partía de Argentina, pasaba por estos ejemplos de Estados Unidos, que de alguna manera siempre está esa relación medio conflictiva entre Argentina y Estados Unidos, y entre Argentina y los otros mercados del cómic internacional, y los estilos. Y yo encontraba que en los 80, en La Fierro, Patricia Breccia y Maitena traían de alguna manera estas temáticas que habían sido iniciadas en los años 70 por las mujeres que hacían cómics underground, que no solamente hacían cómics underground, sino que, por ejemplo, Trina Robbins luego pasó a ser una historiadora del cómic norteamericano, tiene varios libros muy buenos, y tiene uno en el que hace una clasificación de los estilos de los cómics para mujeres y dibujados por mujeres, que evolucionan desde ser para niñas, o sea, girls comics, a ser girls, o sea, en el sentido de girls con muchas eres, o sea, como Riot Girl, que era un estilo de música punk de los 90, realizado por mujeres, y los fanzines en los 90, a lo cual hoy en día también se podría agregar los chicks comics, como estamos aquí, pero las chicks comics, bueno, perdón, lo que yo encontraba era que en esa misma Buenos Aires nocturna que dibujan Patricia Breccia y Maitena en los 80, esa Buenos Aires de la postdictadura, todavía bastante peligrosa. Si hoy en día es peligrosa Buenos Aires para una mujer, en los 80 uno se podría imaginar que bastante más. Una ciudad mucho menos gentrificada, una ciudad, también toda esta
reflexión sobre la ciudad, sobre la apertura política, también muy vinculada con la apertura sexual, con esta cuestión de retomar el relato de la experiencia sexual femenina desde el punto de vista de las mujeres, y cómo también, eso en una primera etapa, y también me interesaba mucho analizar el caso, o sea, hablar un poco de Maitena en su segunda etapa, más allá de, quizá, las opiniones por supuesto son muy variadas, pero algunas críticas que se le pueden realizar a las tiras de mujeres alteradas, mujeres superadas, hay algo muy interesante en lo que logra Maitena, que es justamente construir a través de sus dibujos, a partir de sus dibujos y a partir de su obra, una industria centrada alrededor de ella misma. O sea, una industria que tiene que ver con la venta de sus libros, pero que también tiene que ver con agendas, que también tiene que ver con otra serie de productos que en su momento esa construcción industrial de centrada, digamos, esa construcción industrial, esa operación empresarial, parecía solamente reservada a los hombres. O sea, nosotros partimos de Dante Quinterno, dándole un lugar a su hermana, un lugar, ¿sí? Sí, bueno, disculpa, sí, disculpa, bueno. Bueno, lo que yo quería, perdón. Lo que yo quería entonces, volviendo a las chicas, eh, disculpen si me extendí, era preguntarles un poco para partir si, después de todo este recorrido, si ustedes cuando comenzaron a hacer historietas tenían conciencia o leían a artistas femeninas de historieta, si tuvieron algún tipo de inspiración en alguna artista femenina particular al momento de comenzar a dibujar. Eso como para arrancar. Yo lo único que había leído cuando empecé a hacer historietas era Maitena, nada más. No sabía de la existencia de nadie más. Después cuando empecé a leer historietas, empecé con el manga, yo que, bueno, no lo nombraste mucho. A mí como el mercado japonés me interesa, porque la mujer en el mercado japonés como autora nunca se la dejó afuera. Y aparte es que hay un género de historieta, el shoujo, Sí. para chicas. Bueno, nada, yo como que lo que empecé a leer fue manga, entonces como mis referencias principalmente fueron Rumiko Takahashi y ahora no me acuerdo la autora de Naoko Takeuchi. Naoko Takeuchi nunca me gustó. La autora de Mermaid Boy me gustaba, que ahora no me acuerdo el nombre. Pero bueno, nada, esas fueron mis referencias de mujeres, de manga y Maitena. Y Maitena de la segunda época, porque de la primera tampoco había leído nada. Disculpa, ¿me pondrías la otra carpeta? ¿Se escucha? Sí. Hoy hablando con Diego Rojas, que estuvimos hablando con Delius y con Pau, y también estuvimos conversando sobre este tema, nos quedamos pensando en una cosa que antes de hacer, para el que crea, primero es lector. Y, por ejemplo, en mi caso particular, yo me vi reflejada un poco en Mafalda, en los personajes, no tanto en el autor. En Mafalda, en Pequeña Lulú, en Periquita, en Pelo Pincho y Cachirula, en Cachirula en todo caso. O sea, donde se mostraba al personaje femenino como un posible, como algo donde uno siente una empatía. Yo me reconocía a lo mejor por algún motivo en la picardía de Cachirula, por ejemplo. Y si yo leía a lo mejor una historieta donde estaba la mujer representada de una manera tan idealizada o tan de otra manera, ahí es donde yo no me encuentro y donde no me dan ganas de hacer. Entonces como me gustaba aclarar eso para la diferencia entre la autora y el personaje. Como personajes, esos. Y después como autora, sí, Maitena, por supuesto, y con Caro leíamos Roberta Gregory, ¿te acordás? Y nos comprábamos en el Rayo Rojo las historietas y como que te daban como, ¡ay, yo quiero hacer esto! Eso es lo que genera el querer hacer, como ver algo, yo puedo hacer esto. Y en los personajes era eso, es encontrar en Mafalda o ¿viste? en el personaje que dices, no, mira, esta se parece a... Y entonces como que se abre una cosita ahí, un caminito que uno después va surcando. Pero está re bueno como que antes de que haya un productor de algo,
en este caso de historietas, tiene que haber alguien que me haga leerlo a mí, que me haga que yo tenga el interés. Entonces, creo que ese cambio también, y te estoy hablando de autores que eran varones, ¿no? Claro, claro. Entonces, está bueno esa aclaración. Bueno, a mí me parece que cuando nosotros empezamos a leer, no sé, somos del 75, ambas, no había mucha oferta de cómics. No había mucha oferta de cómics, punto, no sé. Había, no sé, una historieta medio drago. Era, o sea, algo con lo que, no sé, yo me acuerdo que mi padre leía historieta, pero no era algo que a mí me llamara la atención. Como Clarita me acerqué por Mafalda, pero no era que uno iba a un kiosco y tenía mucha oferta, ni tampoco había lugares especializados, ni estaban en todas las librerías los cómics, como por ahí ahora algún lugarcito hay. Entonces me parece que, bueno, cuando empezamos a vender el fanzine, a mí me parece que en el momento en que empezamos a hacer historieta nosotras, se nos abrió como un mundo de ir a lugares donde conseguíamos historietas. Bueno, ahí encontramos a Julie Doucet y Roberta Gregory, y leíamos 00, ¿te acordás que salían más autores como underground? Pero hasta el momento de ponerse uno a trabajar en historieta, en ese momento que no existía internet, era como muy difícil acceder, a menos que tuvieras a alguien que te presentara con material, era como, no era tan fácil. Me parece que mi acercamiento a la historieta se produjo a partir de hacerla. Bien. Como el interés y la averiguación, digamos. Bueno, nada, que yo, por ejemplo, los mangas que leía también como que me llegaron una vez que yo ya estaba iniciada en hacer historietas. Antes de hacer historietas también lo que uno terminaba leyendo era, lo que yo había leído era o Mafalda, o Asterix, o Lafe el Vikingo, no sé, Patoruzú, Condorito, todas cosas hechas por hombre. Me había logrado identificar como ella, quizás con los personajes femeninos, especialmente en Mafalda. En Asterix son un desastre los personajes femeninos. Pero nada, era como el interés de narrar había salido, inclusive viendo autores hombres. Yo no pensaba tanto quién hacía, si era mujer o era hombre. Bueno, y eso, lo que recién comentaron sobre el manga, bueno, fue una selección caprichosa, por supuesto, como toda selección, entonces me quedaron cosas afuera. Pero más allá de eso, a mí también me interesaba un poco por qué llegar hasta los 90 con este breve recorrido, porque me interesaba, ustedes dos comienzan a dibujar en un momento en el que ya se supone que la industria no existe, en el que se supone que las cosas comienzan digamos, o sea, esa es la idea más aceptada, canonizada sobre qué es lo que pasa en los 90 en Argentina, especialmente. Comienzan en una etapa en la que hay ciertos paradigmas de la historieta argentina que comienzan a cambiar. O sea, lo que yo me interesaba un poco es preguntarles cómo era en ese momento la escena, cuando ustedes comenzaron a publicar, si en algún sentido se sentían bienvenidas o no en ese movimiento que era bastante underground, y lo mismo para vos, Sole, pero con una década de diferencia. Una cosa, cuando empezamos a hacer historietas con Caro, no teníamos idea de lo que estaba pasando en el mundo fuera del cuarto de Caro. O sea, éramos unas navas adentro de un cuarto. Éramos muy nerds. Haciendo historia, o sea, no sabíamos que estábamos haciendo un fanzine, no sabíamos. Entonces por ahí había tenía una conocimiento de fanzine por la música, porque nos gustaba ir a recitales y teníamos como conocimiento de la movida de indie, digamos, de ese momento. Claro, pero no es que dijimos, no claro, la industria industria de la historieta argentina necesita un cambio. Sí. Era como nuestra revista en realidad, ¿no? Sí. Tirábamos 20 ejemplares. Pero también eso es importante recalcar, que uno tiene que tener siempre un motivo para hacer. Pues en este caso era que nos juntábamos con ellas, que éramos amigas de la secundaria, y nos juntábamos a boludear, y de boludear, ¿se puede decir boludear? Sí, ya lo dije 5 veces. Empezamos a dibujar y empezamos a recortar todo lo que teníamos y armamos el fanzine. Vos fíjate entonces cómo uno crea. ¿Desde dónde? Desde un montón de lados. Nosotros empezamos a crear así También era como una entrada bastante inocente. No estábamos proponiéndonos nada. No. No íbamos a cambiar el mundo, ni los 90, los no sé cuántos. Fierro. Te juro, o sea, yo en mi casa tenía
todas las revistas, porque mi papá le gusta mucho y es coleccionista y qué sé yo. O sea, esa información se ve que en algún momento mi cerebro la recibió, porque yo entraba al estudio de mi papá y tenía todos los discos, pero en mi casa se escuchaba, no sé, desde Mercedes Sosa, Madonna, los Lelutier, cualquier cosa, porque había mucha información, igual que los libros. Entonces se ve que todo eso quedó en algún lado, después adoleces, tiras toda la basura, no sé qué pasa, y después se ve que surge, ¿no? Como o sea, es increíble, pero lo gracioso es eso, como que sí, y en mi casa, que éramos un montón, si eran nenes, si era varón, si era mujer, toda la información era para todos. Entonces, como que está bueno también eso de dónde viene el crear. Eso. Sí, no sé, y empezamos, y cuando llevamos el fanzine al kiosco de revistas de la FADU para vender, que yo estudiaba en CBC, ahí el tipo no sé qué me dijo. Era increíble igual, porque llevábamos, ¿cuántos? 15. Sí, y No se sé, vendía. y se vendían. Y ella venía y decía, boluda, nos compraron 3. Y decíamos, no. Y de repente nos llegaban cartas, por ejemplo, no sé, la biblioteca de un pueblito en no sé dónde. Estimadas Carolina y Clara, hemos leído su revista. Y nosotros, Y después el mismo, no sé si el kiosquero de Juramento y Cabildo o el de la Sí. FADU fue el que nos invitó a una historieta. A ¿no una era? alguna cosa A de una historieta. cosa de historieta, de fanzines, y ahí caímos. Y cuando caímos, No, igual siempre fuimos muy bien recibidos porque éramos como las freaks. sí. Había 700 millones de pibes y nosotros así. Además caímos con una muñeca, Sí, ¿te acordás? Con el vestidas de mantel, nene. o sea, hicimos Sí. como una especie de tuneamos nuestro puesto. Pero Pero- desde la nada, ¿no? O sea, ¿de dónde salimos? No sé de dónde salió, porque no Pero quiero- era un poco medio mi lo pregunta. vimos en una el- escena, Eso era lo que tampoco a mí era me como una interesaba también. escena. Onda, Claro, ¿de dónde salieron? ¿Por qué historietas? qué sé yo. No sabemos, no sabemos. Todavía no sabemos. Y después ahí nos siempre nos trataron re bien los de la revista Sueltemé, los de la Catzole, como que siempre Siempre había tuvieron un lugar. interés. Eso estaba bueno. Siempre, Mosquito, sí. con su Morón Suburbio, siempre, no, Morón Suburbio no, era Sí, otra. Sí, Morón Suburbio. Onda Cero, una cosa así. No, primero fue Morón Suburbio y después Onda Cero. Sí. Y todo siempre fue como, bueno, acá están y siempre nos dieron un lugar. Eso fue increíble. Después los que eran los lectores, que ahí ya era como más raro porque no encajaba, ¿Cómo puede ser nosotros que no no lee? encajábamos en lo que ellos iban a buscar. pero es así, así pasó. Es un poco lo mismo. Pero 10 Pero años después. pensando Más joven. en No el sé si momento en el 10 que vos años después igual, ¿eh? ¿En qué año? Bueno, pero ¿en qué año arrancaron ustedes? ¿Cuándo fue todo esto? Ah, bueno, yo arranqué a hacer historietas Vos en el eras 2000. alumna de Mosquito. Sí, pero Desgraciada. fui antes, Joven. alumna de Cállate. Catena Ah, bueno, eso. y de Laura. 2001, sí. Muy jovencita. Sí, tenía 15 años. Nada, yo arranqué a hacer historietas en realidad por también una casualidad más extraña. Me dieron una vez un flyer de un boliche que tenía una chica dibujada en estilo manga y dije, ¡ay, qué lindo! Me voy a comprar una revista de manga. Y ahí volví a leer historietas que no leía desde que era mucho más chica. Dios. Si querés. Bueno, nada, y yo lo que pasa es que quería como estudiar, siempre hacía cursos de un montón de cosas, mi mamá me pagaba todos los talleres de cualquier cosa, supongo que para que no esté molestándola en mi casa, y dije, ay, voy a estudiar dibujo, y me fui a la Escuela Argentina de Historieta en ese momento, y yo no tenía idea de nada, me acuerdo que me dio un introductorio a Corsi, que vimos un montón de historia de la historieta y no sé qué, y yo estaba como... Yo había leído 3 cosas nada más. Y nada, y era la única mujer que había, eran como 40 hombres y yo. Y me cambié de turno para que haya 2 chicas más para no sentirme tan sola. Así que nada, yo ya tenía mis lecturas hechas de Asterix y estaba leyendo manga, pero también como que lo tenía en una especie de... como de integrado en mi cabeza, pero tampoco tuve como esa intención de, bueno, voy a hacer historietas porque leí esto y quiero hacer algo parecido. Fue más bien como, nada, estoy buscando un hobby y capaz este me sirve. Y después lo que sí pasó fue que yo entré más directamente, si bien hice algún fanzine antes,
entré más directamente como en el blog. Cuando empecé a hacer historietas en serio fue cuando me abrí el blog, que lo abrí un poco mirando el blog de historietas reales, en el que yo todavía no estaba, pero en el que ellas sí ya estaban publicando. Empecé a hacer como algo parecido, dije, uy, qué buena idea contar cosas así en páginas de historietas, como una sola página, hacer una por semana, y ahí me zambullí en el mundo del blog. En realidad ellas arrancaron antes con el blog que yo. Creo que Caro con el Fotolog en realidad fue la precursora. Sí. Claro, bueno, a mí, bueno, un poco esa también era lo que a mí me interesaba, me parece que se está saliendo aquí, que es como, cómo es diferente a veces para, para un, pienso mucho en mi experiencia de como ser un fanboy, que ya el mismo término te lo dice, fanboy, o sea, y ser un obsesivo y terminar de alguna manera convirtiendo eso en otra cosa, y me parece muy interesante una experiencia tan diferente, digamos. O sea, además me interesa también algo que cuando ustedes les costó mucho hacer el salto, entrar en espacios de publicación más tradicionales, salir del blog, entrar a revistas, entrar a diarios, no sé, sé que vos tenés una tira en un diario, pero en el caso de ustedes, o sea, me interesaba un poco preguntarles, porque pensando en esta situación de cómo hay nuevos canales en los cuales publicar cada vez más, y cómo los viejos canales cada vez se cierran más, digamos. Y me interesaba un poco eso, como si al momento de comenzar a publicar medios más tradicionales, cómo fue su transición hacia ellos, si les pareció muy difícil, si se les dio de una manera tan natural como comenzaron a dibujar historietas. No, a mí me costó, en realidad tuve como muchos vaivenes, porque uno de los primeros trabajos que tuve como ilustradora fue dibujar en la revista Villique en una historieta, pero me fue bastante mal con esa experiencia. Duré poquito, duré como 6 meses. Y nada, y ese fue como mi primer trabajo de historieta, que llegó bastante fácil, pero después como pasar de lo que estaba haciendo en internet a poder publicarlo en un libro me costó bastante trabajo. Estuve bastantes años con el libro bajo el brazo buscando un editor que me lo publique, y nada, y recién lo logré hace 2 años. Como el material siempre lo generé gracias a esta cosa de internet, y de que, no sé, de que recibir por ahí el feedback es lo suficientemente gratificante como para hacer algo, pero lograr transformar eso como en una publicación sí me llevó un montón de tiempo y de trabajo. Se supone que sí, tiene el cosito, pero... Yo creo que en mi caso se dio siempre con mucha naturalidad y pareciera que sin esfuerzo, pero si lo veo en el tiempo me parece que uno en realidad hace el esfuerzo y como que no sé, a mí me copaba tanto hacer lo que estaba haciendo que me parecía que produciendo por mi cuenta igual estaba como logrando algo, y así fue como me llegaron los trabajos, la tira en el diario, los libros. Como quizás uno no se da cuenta que está haciendo el camino, igual lo está haciendo, pero como hace algo que le copa, siempre hubo otros trabajos que bancaban también, ¿no? La vida mientras eso no sucedía, pero no sé. Me parece que uno hace el esfuerzo, pero si es que ama lo que hace, no se da tanta cuenta que es el esfuerzo. Mi poca experiencia, porque no tengo mucho editado, pero sí me pasó de lo que hago en internet. Después es más difícil encajarlo en algo, ir al director, o capaz que a un periodista le gusta, pero después tener que hablar con el editor y esto no se entiende, y entonces eso es más, hay una traba ahí de que todavía es más piramidal, cuando uno viene de internet, donde todo es más horizontal, estás mucho más en contacto con el que te lee. En cambio, cuando alguien decide si lo tuyo lo va a leer alguien o no, es la diferencia. Y ahí sí se siente. Porque, claro, porque uno puede decir, mira, hago esto, y le gusta a un montón de gente. Pero el tipo que te edita, no, a mí no me interesa, que puede ser lo lógico, a mí no voy a vender porque es mi negocio y yo necesito vender. Entonces, esa es la gran diferencia, y es lo más difícil en realidad, como llegar a
convencer o a lograr que esa parte que es uno, en general los dos, es más, se nota más la pirámide. Y en relación a esto también me interesaba preguntarles si, o sea, un poco haciéndome eco de esta cuestión que resaltaba Moore sobre los roles más aceptables, si les resulta más fácil encontrar trabajo, sé que las tres trabajan de ilustradoras también, si les resulta más sencillo o hay como otros mercados u otros lugares a donde pueden acceder, por ejemplo, la ilustración de libros infantiles, que son más sencillos que los espacios para la historieta. No hay muchos espacios para la historieta, en realidad. O sea, menos ocupados por minas, pero aparte, no es que hay... y para la ilustración hay como mucho más... Si abrís un diario, hay ahora en este momento, que además está como bastante... muchas ilustraciones en un diario, por ejemplo, o en revistas se usa. Pero no anda. ¿Dónde es esa? ¿Este? Entonces me parece que no hay mucho lugar en sí. Yo cuando pegué el laburo ese en el diario, que estuve como 5 años y pico, casi 6, no lo podía creer. Era como increíble para mí, pero tampoco es que hay tantos lugares de tiras, no hay tantas tiras. O sea, ¿cuántos diarios hay? ¿Cuántas tiras hay publicadas? Es como difícil llegar a... fue por una casualidad de la vida, no por algo buscado. Me parece que la verdad es que, no sé, es como muy el azar. No sé si hay tanto lugar para historieta, ni de mujeres ni de hombres. No hay mucho espacio, me parece. Sí, más o menos lo mismo. Creo que el mercado, yo que trabajo más que nada de ilustrador infantil, afuera de eso, el mercado de la ilustración infantil, si bien también es duro en un punto, no tienen punto de comparación con el de la historieta. Hay muchísimo más mercado y bueno, hay mucho más trabajo de eso. Se está haciendo manuales escolares que se tienen que hacer todos los años, o libros. Y historieta, no sé, yo creo que el único trabajo que pude llegar a tener alguna vez fue el de la Villiquen y... Hay espacios de ese tipo. Yo creo que hay muy pocos ocupados por mujeres, realmente poquísimos. Ahora no sé si Lunic no es la única mujer que está publicando en una revista en este momento. No sé si hay alguien más. En revista, no sé. En diario. En diario y en revista, sí. Pero bueno, encima de que los espacios son acotados, nada, el lugar es casi inexistente. En su momento quisimos, además también que la mesa esté conformada, que participe también Josefina Guarracino, Sí. que es una joven dibujante, historietista, ilustradora, que pertenece a una generación inclusive más reciente de historietistas más vinculadas a Internet, y me interesaba, digo, en el sentido vinculadas a Internet, pero a través de las plataformas sociales, no tanto a través de la experiencia del blog, a través de la experiencia de la comunidad. Muchas veces, qué sé yo, para mí Historietas Reales fue una comunidad artística muy singular, una experiencia muy singular. Lo que a mí me interesaba es preguntarles un poco, si bien Josefina no pudo estar, qué ven y observan y leen de estas nuevas autoras que utilizan predominantemente las plataformas sociales, la viralización, y que inclusive tienen mucha vinculación con la generación de memes, por ejemplo. ¿Qué es lo si las leen, si les gusta, qué opinan de ellas? Porque de alguna manera son como una especie de continuación de muchas cosas y extensión natural de estas cosas que estamos hablando acá, de que no hay espacios, de que no hay de alternativas para publicar. A mí lo que me resulta interesante como de esa generación de chicas que hacen historietas por internet es que también algo parecido a lo que contaban ellas cuando decían que se acercaron a la historieta como sin tener ni la más mínima idea de qué era lo que estaban haciendo. Veo que hay como una inconsciencia de que eso que están haciendo es una historieta. En algún momento alguien les dicen, ah, sí, estamos usando globos y estamos contando algo. No llegaron a la historieta por leer historietas. Entonces, bueno, quizás, no sé, hay varios ejemplos como de chicas que no tienen tanto desarrollo de la parte gráfica. Sí se acercan más como por el lado del guión, pero a mí me resulta
interesante igual y no sé, lo veo positivo porque sigue siendo un montón de gente y de mujeres que se acercan como al mundo de la historieta desde otro lugar. De nuevo, porque también la historieta aún hoy todavía sigue ofreciendo como una visión de la mujer, como un estereotipo que quedó marcado por muchos años de la historia de que la mujer quedara en un estereotipo de mujer objeto quizás. Entonces todavía la historieta como que no termina de generar sus propias lectoras, salvo quizás algunas ramas de la historieta under, me parece. Pero entonces está bueno que se acerquen como por esos lugares. Yo también tengo la sensación, como una impresión propia, de que muchas chicas se acercaron a la historieta y a hacer historietas leyendo a Liniers, porque se lograron como conectar con la sensibilidad de él y eso generó que también que aparezcan este tipo de historietas como, no sé, de otras autoras simples, tiras, pero como desde internet. No sé si me explico. Sí, bien. para mí también. No las leo, sé que están y aparte son mucho más jóvenes que yo y hay algunas cosas a lo mejor que no comprendo de los códigos de lo que hablan y de lo que hablan y los temas que tocan. Pero si logran que un montón de gente las lea, es que están haciendo algo y entonces hay que prestar atención. Y no sé, yo no soy la que lo tiene que decir, lo va a decir qué va a pasar después. Pero me parece que está bien que estén, como que es un signo bastante importante. Y sobre todo si si después lo ponemos en ese contexto que vos decís, bueno, la industria, no sé cuánto, que tal vez ellas no lo sepan, como dice Sole, que es un impulso que ellas tienen para crear, y bueno, a lo mejor después se las ubica más adelante. Pero mientras tanto me parece que sí, que siempre haciendo es cuando después queda lo mejor. Si uno no se anima, si vos decís, no me voy a animar porque va a ser malo, o no sé dibujar, o no sé qué, y te quedas con la duda. Y estas van para adelante, me parece que está bueno eso, es interesante, por lo menos para prestarle atención y saber que están, no sé. No, a mí me interesa, las leo, a varias las leo y me parece que es lo que vino después de lo que hacíamos, incluso bastante después, o sea, después vinieron los blogs, después vino eso. Y me parece que están como en ese momento de nosotros con los fanzines, es como lo mismo. Ellas empezando un camino de algo nuevo y viendo cómo se relacionan con los demás, me copa, me gusta. Por más que me pase lo mismo, que es la diferencia generacional, quizás no llego a captar todo. Bueno, y otra cosa que a mí me interesaba mucho es que, bueno, las tres en alguna medida, mayor o menor medida, eh, hacen humor gráfico, o han hecho humor gráfico. Y en alguna medida es como que tradicionalmente muchos de los temas y en todas sus tiras obviamente tienen que ver, aparecen temas eminentemente femeninos y de su propia experiencia, y me interesaba mucho cómo se tratan esos temas desde el humor gráfico, cómo los tratan ustedes, cómo intentan observar su propia experiencia como mujeres desde el humor. Y porque en general, las cosas que yo venía viendo preparando la charla, tienen esa cosa que tiene mucho más de sintonía quizá con lo que se habló en la primera charla, la cuestión autobiográfica, la cuestión descarnada, la cuestión... Y ustedes lo toman desde un punto de vista, quizá, no voy a decir con más liviandad, pero desde otra perspectiva. Específicamente, yo sé, Sole, que estás a punto de sacar tu primera novela gráfica, que trata esos mismos temas desde otro punto de vista, pero me interesaba, por ejemplo, la experiencia de la Pelusa de los Días, y también, por ejemplo, todas esas caricaturas que haces sobre fábulas infantiles o cuentos infantiles tomados desde otro punto de vista. Me interesaba un poco cómo esa inversión y ese jugar con los roles de la mujer dentro del humor, digamos. Igual yo creo que, para mí hacer humor es como, yo siento que tiene una cantidad, para mí al menos, como una cantidad de amargura a veces hacer humor. Yo no sé, yo siempre leía a Quino de chica y para mí Quino era un pesimista espantoso.
Entonces, como para mí también tiene, cuando yo hago los chistes, quizás los de la Pelusa son un poquito más reflexivos sobre algo como más interno, como las neurosis y todo eso. Y siempre tomado un poco desde el punto de vista del pesimismo y como de un análisis un poquito más oscuro de eso. Si bien parece alegre, pero con lo de la tira de las fábulas, como que ahí me pude soltar un poco más a hablar sobre ese pesimismo que tengo sobre un montón de cosas del mundo que me parece que no están bien o que no me gustan, y que muchas tienen que ver con el rol de la mujer en el mundo, pero por más de que yo lo tome así como humor, yo sigo haciendo en el chiste como un descargo de algo que podría decir que me duele o que me molesta en realidad. Sigue siendo algo como infeliz en un punto. Nada, yo creo que hay como un amargo atrás de cada humorista. Yo creo igual que era bastante descarnado La Pelusa de los Días. Sí, Digo, yo no lo lo- veo tan liviano, ni me parece como que era bastante bajón y que decía como cosas muy tremendas de una manera poco tremenda, que quizás estaba bien para hablar de ciertos temas y que no, ¡guau!, que no sonara como un cachetazo. Y me parecía una manera bastante inteligente de encarar como cuestiones horribles y de Bueno, una manera sí. como parece delicado y parece que está hablando de una cosa más superficial y en realidad me parece que los temas eran bastante descarnados también. Sí, No sé si era un la poco eso. intención. Sí, en realidad no sé si era la intención o me sale así, capaz porque yo soy así. Sí, pero, pero bueno, sí, es como atrás de todo lo sencillo, como termino contando cosas que en realidad para mí son densas, pero por más de que sea humor, la manera en la que las cuento, creo que el trasfondo sigue siendo denso, o sea, depende ahora en la novela gráfica es como más directa el tema, pero para mí sigue siendo como, nada, oscuro. Y después respecto a lo femenino, bueno, con la tira que estoy haciendo ahora es más claro porque uso los cuentos de hadas, que tienen una cantidad de misoginia y de machismo bastante grande como para hablar sobre esos roles de la mujer. Y capaz lo que pasaba con La Pelusa era que en realidad hablaba como desde mi experiencia, era mucho más autobiográfica y tenía que ver con, no sé, si había algo femenino era como lo inevitable de que yo esté hablando desde mi lugar de mujer. No había como tampoco una intención de enfocarme en contar cosas femeninas. Salía lo que salía. Creo que hay una gran mayoría de tiras en las que nos podemos identificar hombres y mujeres, supongo. Me olvidé. Ah, no, la autobiografía, el humor desde ese lugar. Me pasa que siempre me gusta hablar de lo cotidiano a mí. O sea, en todas las cosas que hago. O sea, observar todo lo que pasa a mi alrededor y después les paso por un filtro del patetismo y de la ridiculez y del absurdo. Y entonces ahí encuentro cosas graciosas. O sea, no sé, voy con una amiga a hacer un taller de botánica ahí en el jardín botánico y encuentro una maravilla de personajes y de situaciones y digo, o sea, me da mucha risa un montón de cosas y hago y lo tengo que transformar. O voy a la clase de Kojin y me encuentro con esas señoras y las escucho hablar en el vestuario y me las tengo que llevar conmigo y ahora, no sé, que estoy haciendo con lo del tema de la maternidad, disculpen, pero es muy gracioso, ahí pasan cosas muy graciosas y si es autobiografía, no sé, como que no me importa, estoy haciendo algo que me causa placer y a la vez me da seguridad el hacer humor, es como que es un refugio, a lo mejor de un montón de cosas también como ella dice, viste que hay como cosas malas o uno ve cosas, y entonces te metes ahí y está buenísimo. A mí me encanta. Y sobre todo por eso, porque vos le podés poner esa lente que te permite todo. A mí me parece que hay que hacer humor de un montón de cosas y que a veces se ponen como, bueno, no puedes hacer humor de esto. Sí, sí, hay que hacerlo, hay que reírse. Si no te reís con esto, ¿qué vas a hacer? Vas a salir a matar gente. Si querés introducirte en un tema, lees un artículo periodístico, pero sí el chiste te tiene que hacer reír, por eso nos reímos en situaciones donde no hay que reírse.
porque es como una especie de escape. Y yo encuentro ese escape a veces en un montón de cosas que me pasan a mí en ese momento, porque no puedo parar de mirar, de ver cosas todo el tiempo. A veces otros autores encontrarán el humor en la política. A mí no me sale porque soy bastante ignorante, entonces no le puedo encontrar el... Pero estaría buenísimo, eso falta, mujeres en el humor político. Sí, estaría genial. A mí no me sale, soy tonta. No. Yo creo que cuanto más yo siempre fui por el lado de la autobiografía en general, y cuanto en algún momento me quise alejar de cuando la tira del diario, por ejemplo, me quise alejar de esa mirada tan femenina que me caracteriza porque soy así, no lo puedo evitar, soy muy minita, y cuando me quiero alejar de esa voz mía, no estoy tan cómoda y me parece que se nota en mi trabajo. Entonces he decidido liberarla. Voy a hacer todo muy mujercita. No, es como que uno tampoco puede ir en contra de lo que le sale. O sea, si te sale como más delicadito, o si te sale más grosero, o si te sale como te salga, siempre vale más ir con tu manera que tratar de escaparle. Yo reconozco que durante mucho tiempo traté de escaparle a la cosa femenina solo por escaparle, porque no quería que me encasillen en una cosa que una chica haciendo cómics para minas era como abrumador. Al mismo tiempo digo, me estoy escapando de una situación que en realidad no me tendría que escapar porque es mi voz real. O sea, me parece que también hay como un encasillamiento en eso. Y eso creo que por ahí juega en contra de no tenemos tanto lugar para poner nuestros cómics, porque en realidad hay como no sé, como si no hubiera tanto lugar para una voz femenina hablando de lo que nos pasa, y somos más, o sea que tendríamos que tener un poquito más de lugar. Pero bueno, no sé, me parece que alejarse de la voz de uno siempre no paga, no da un laburo auténtico, interesante. Bueno, yo también creo que eso tiene mucho que ver con esta cuestión que hablábamos de la experiencia, o sea, la experiencia de cómo uno se acerca a la historieta, digamos, o sea, es un medio que ha estado, la experiencia de cómo uno se acerca a la historieta está predominantemente dominada por una experiencia masculina, me parece, en muchos casos, o por lo menos lo estaba hasta hace 15, 20 años, especialmente en Argentina. A mí creo que el suceso que más me molesta quizás de la escena, especialmente del humor, creo que es esa concepción general que hay de que la mirada femenina es una sola. Como si Maitena hiciera tiras hablando de lo que significa ser mujer, le van a salir igual que las de Caro. Como que cada una tiene una experiencia sobre lo que significa ser mujer y una vivencia diferente, y lo va a contar de una manera distinta. Y hay como una tendencia a que eso sea como uniforme, como si todos lo sintiéramos igual, que también creo que es claro que todos los hombres viven su manera de ser hombres de diferente forma, pero a la mujer se la suele como acotar en una forma. Y nada, y que aparezcan más autoras para mí sirve para mostrar eso, pero se siente todavía un poco ese apriete de, bueno, hablan de cosas de chicas, como También si no fuese pasará, una sola cosa. perdón, pensando en lo que decís, no pasará también que es como un embudo. Por ejemplo, hablamos de que en este momento Ale Lunique es la única que está publicando, y como que la mirada femenina para el mainstream es lo que piensa Ale Lunique. Yo estoy muy de acuerdo con un montón de cosas que hace, no es que esté en desacuerdo, pero digo, es como la voz de ahora. Estaría buenísimo que haya un montón más de voces, pero también pasa eso, hay como poco lugar, llega todo al mismo lugar, por ahí Y sí, habría que revertirlo, pero digo, me parece que está pasando un poco por eso. Perdón, y si los lugares donde podría llegar a publicar, que son las revistas femeninas, también tienen sus propias limitaciones. No podés ir a la revista femenina. A mí Perlita de Pinocha, que es la de las viejas, que se las ofrecía una revista de jardinería, no la entendían, pero porque no entienden que una mujer que le guste la botánica no tenga humor, o se ría porque Perlita es una cosa que sirve para la tierra, la Pinocha es lo que cae de la cosa. Como, ¿y esta quién es? Me decía la señora, y yo, ay, por favor, no entiende.
Y no lo entendían. Y yo decía, pero si las personas que les gusta plantar un helecho y tirarle el fush de agua, se puede reír de esto. Yo estoy segura que se ríe de esto. Se puede reír de un montón de cosas. No, tiene que ser una parsimonia. ¿Te gusta plantar el árbol? Y entonces no hay humor. Y para mí tiene que haber humor. El otro día tenía en casa unas revistas de... Nada que ver, pero me hace acordar, porque todo esto de la creación es re interesante, de Miguel Brasco, que se llamaba Sal y Pimienta. Él editaba una revista de cocina en los 90, que porque en mi casa tengo 6 números para regalar porque quería hacer haciendo lugar. Y dije, esto es una joya, pero para la persona que quiera dedicarse a editar, lo tiene que tener, porque el sentido del humor, cocinar, es algo placentero. Entonces ahora no, cocinar es algo serio, no sé qué. Ahí había unas notas que encima todos, se notaba que estaban todos con seudónimos, y no sé, te cae alguien de improviso para cenar en casa. Y hacían todas unas cosas graciosas, pero de una cosa de disfrutar, de crear disfrutando sobre algo que es, no sé. Y yo decía, ahí re da para... No había en ese momento ni tira ni ilustraciones, algunas de él, pero digo, cómo los espacios se hacen, no es que no puedo hablar, si a vos te gusta la begoña, entonces tenés que ser serio, si te gusta el pensamiento más espiritual de la mujer, no puede ser chistes con tal cosa, o la otra, el que se dedica a la mujer que le gustan los zapatos nuevos, no puede ser tan hippie. No, cómo se nota que no llegan al lector realmente, al lector real no se llega nunca. Eso es el drama de la mujer de la historieta de hoy. Porque tenés ganas de hablar de un montón de cosas, pero no, porque la mujer tiene que hablar de las tetas que se le caen. Listo, no puedo hablar más de otra cosa. Es horrible. Aparte ya lo contaron otro, ya está, hay que hablar de otra cosa. Ya sabemos que se cae. Como para la última pregunta, me interesaba también un poco preguntarles por las líneas de dibujo, digamos, las tres tienen líneas más bien claras, si tenemos que hablar, y caricaturescas, mayormente. Y también hay como una especie de estereotipación, de estereotipo de las mujeres tienen que dibujar de una manera más caricaturesca y el dibujo realista, el dibujo de aventuras tradicionalmente ha sido territorio de los hombres, digamos. Y me parecía también preguntarle un poco cómo funciona su estilo de dibujo. A mí me encantaría hacer una cosa realista, pero no sabés lo mal que me va en ese. Bueno, no puedo, no me da el cuero. Hago así. Perdón, pero es lo mismo que Lauri Fernández, que tiene un estilo de aventura que está buenísimo, o Erika Villar, que tiene también un estilo parecido, y le digan, ay, pero tu dibujo no es gracioso, sos mujer y tendrías que dibujar como más amonigotado. Exacto, eso. No, es que ella es ella, y Claro, entonces al hombre, al Liniers no le dicen, che, vos tenés que ser como Luis Salinas, los caballos de Luis Salinas. Nadie fue le dijo eso a Liniers. Entonces, díganselo. Dibujate unos caballos, Liniers. Nivelemos para abajo. Es como, es lo que me... Mira, si yo en algún momento no voy a dibujar más, o mi paso por la historieta se va a terminar, pero los que vienen tienen que ser auténticos, no tienen que deberle nada a nadie. Si hay otra chica que viene a dibujar, que dibuje lo que tenga que dibujar y que no le importa si después en una revisión le dicen que su dibujo, no sé qué, no le entra en la perspectiva. No importa, porque si lo que realmente tiene que decir se expresa con ese trazo, eso es lo más importante. Como que, porque si no, después tenés a un montón que quieren estudiar manga o que quieren y no sale lo que tienen ellos para decir, sino que empiezan a estudiar para dibujar como corresponde. Que por un lado está bien tener una capacitación técnica, pero por otro lado, si no te gusta o no te sale, o a mí, por ejemplo, yo necesito hacer esto, no puedo, con una regla hago desastres. Y lo que estoy pensando acá me sale así. Y entonces yo le pongo la regla, no estoy siendo yo. Y lo que necesitamos transmitir es que el que tiene que hacerlo con la regla, que lo haga y le va a salir precioso. Y que esté contento con el resultado. Eso creo que es el mejor dibujante, como me dijo una vez María Luque, que no sé quién le dijo, que el mejor dibujante es el que está contento con su resultado. Ahí va, ¿ves? ¿Viste? Cómo aprendo, María. Pero es verdad, está buenísimo eso, sí.
Y yo, nada, qué sé yo, mi estilo de dibujo viene de lo que fui viendo que me gustaba. A mí no sé, yo creo que si me siento a hacer algo más realista me sale, porque estudié como mucha anatomía, pero no sé, yo siempre me sentí cómoda haciendo ilustración infantil, entonces me fui nutriendo como mucho de ilustradores infantiles y queda lo aniñado de ese lado en realidad. Pero nada, también es lo mismo, con lo que me terminé sintiendo cómoda. Hablando un poco de sentirse cómodo o no, yo estuve años dibujando cosas con vectores hasta que me di cuenta que yo y el vector era como, ¿por qué estoy haciendo vectores? Si mi trazo es súper suelto y todo me sale mejor cuando lo hago así nomás, ¿por qué lo estoy haciendo con vectores? Me torturaba a mí misma porque yo quería ser prolija y yo no soy prolija. Y me costó años descubrir eso y sentirme cómoda con eso. Me parece que esa es la clave. Muchas gracias. Abrimos, no sé si hay alguno, muchas gracias a ustedes en primer lugar. A vos. Yo hice lo que pude. ¿Hay alguna pregunta desde el público? ¿Algún comentario? Gracias. A mí también. Menos Andrés Acorsi, que nos hizo llevar unas cajas, ¿te acordás? Buenísima anécdota. Para tener nuestro espacio de fanzines había que laburar. Y a nosotras nos mandó con unas cajas a donde estaba el de Batman. Carísimo. A un hotel en Recoleta. ¿Dónde estaba? Las ¿Qué? dos así. Que no nos Y nos decían, o sea, fue totalmente como suban. freak. No. Claro, como, ¿qué voy a subir? Vamos acá a la recepción. No, todos laburábamos. Todos los que vendíamos fanzines, estábamos en un evento que era pago. perfecto. Hacíamos un laburo. Igual estuvo estuvo bien, está todo igual a pero igual. Fue buenísimo. Estuvo buenísimo el recado. Sí. No, nosotros en realidad nos tenían muy en cuenta y nos invitaban como invitaban a otra gente que les caía bien. Yo nunca sentí que, o sea, éramos como el bichito raro una vez que estábamos ahí, pero por ejemplo, no sé, en un momento que muy simpáticas y muy adorables. Cuando estábamos en la Asociación de Historietistas Independientes también era por algo que estábamos haciendo y que estábamos laburando, no porque éramos chicas. O sea, yo nunca me sentí como bueno, vengan porque son chicas. Quizás había un componente anecdótico o simpático en que éramos las únicas dos. Tampoco éramos unas minas destampampanantes con unas tetas y un culo que decían, ahí vienen las minas, qué bueno. Era como, ahí vienen estos dos pibes. O sea, nunca hubo como una cosa tipo, éramos los minones de la... Al contrario. No, pero ¿sabés por qué además? ¿Sabés por qué? Porque ellos también forman parte de nuestra misma generación, de algo que estaba cambiando, como si el trato hubiese sido con gente de más edad, a lo mejor ahí sí se hubiese notado la diferencia, pero realmente ellos estaban en la misma que nosotros, en el mismo camino de la transformación de esa época, ¿no? Como, bueno, sí, entonces sí, era... No hubo derecho de piso sexista, es lo que yo quiero decir. Siempre fuimos como, quizás estaba eso de, ay, son chicas, ajá, qué gracioso, yo quiero la mesita al lado de la tuya, pero... Y actualmente, más por ahí para los eventos tipo Crackmambún o Comicópolis, los eventos masivos, ustedes, las tres. Hace poco nos dieron un premio a la trayectoria. Un diploma de trayectoria, muy clarísimo. ¿Cómo están representadas ahí? Mira, la verdad que yo nunca noté como nada raro. Sí, es verdad que se siente a veces esa como... Yo siempre digo lo mismo, que a veces en el mundo de la historieta me siento un poco como cuando me cambié de colegio en el secundario. Yo me cambié de colegio a mis 12 años
iba a un colegio mixto y me cambié a un colegio de hombres, y éramos 3 mujeres en el colegio de hombres. Y yo sentía que los hombres no sabían muy bien cómo tratarnos. Había algunos que nos trataban mal porque nunca habían visto una chica, otros nos trataban demasiado bien porque nunca habían visto una chica, y siempre sentí que era algo parecido el mundo de la historieta. Como si fuera medio puber, un poco. Como, uy, mirá, una mujer, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos una corona? ¿La ignoramos? No sé. Pero siento que hay algo así que es medio innegable, como que no está todavía naturalizada la mujer en el mundo de la historieta, todavía raspa un poco. Bueno, no, eso fue una cosa que fuimos evolucionando, porque al principio nos daba re bronca, ¿pero por qué? Porque las preguntas eran, ¿qué se siente ser mujer y hacer una historieta? En cambio, pero después, dadas las noticias de público conocimiento con respecto a las mujeres, bueno, mirá, sí, acá soy mujer y no estoy sufriendo ningún maltrato y estoy produciendo algo. Entonces, vamos, ¿me das un poquito del micrófono que te tengo algo que contar? Entonces, y después también es, si te invitan a una mesa, hablar básicamente de cómo es el tratamiento del color en el no sé qué, o cómo es el humor en no sé cuánto, de igual a igual, no hacer la diferencia en qué se siente eso, qué se siente. Esas eran las primeras. Pero yo creo que también, ahora que estoy más vieja, que es algo que tenía que pasar, inevitablemente, como que bueno, nos tocó a nosotras y que nos dé bronca, pero bueno, te haces un poco el rebeldón, pero después te das cuenta que no, que tenés que ir. Es necesario, y es necesario... Y hablar de esto que pasa. Sí, de que y hacer como esto, como sí, es necesario. siendo precursoras, aunque no lo querramos. Creo que, bueno, hablando como de los eventos de Crack Bamboo o Comicópolis, a ver, Comicópolis a mí me parece como que tiene una amplitud de cosas para mostrar bastante grandes. El Crack Bamboo me parece que es un poco más cerrado porque está como más en la línea de lo realista y de los superhéroes. Entonces hay muchos estilos que manejan las mujeres bastante que se quedan afuera del Crack Bamboo, que yo ya lo he hablado cuando me invitaron a mí porque yo llegué como a entrar en el Crack Bamboo, pero para mí hay chicas que trabajan muy bien y que no sé si las van a invitar en algún momento al Crack Bamboo, pero por un tema de línea de dibujo. Y después la otra experiencia graciosa que tuvimos que nos pareció como loca en el sentido de sí, nos estaban dejando afuera, pero no nos habíamos dado cuenta porque no habíamos registrado el evento antes de que nos inviten, fue con la muestra que se hace siempre en la Fundación de Caloi, hace una muestra de humor gráfico, hace 9 años que la hace una vez al año. Este año, no, el año pasado, decidieron hacer, como está de moda el feminismo, hacer el tema de la mujer en el mundo actual, estamos de moda, y nos invitaron a nosotras como mujeres a participar de la muestra, y vino Maicas a pedirnos disculpas porque nunca habían invitado a una mujer en ninguna de las 8 muestras anteriores porque no se habían dado cuenta que no habían invitado a una mujer nunca. Perdóname, y además, por ejemplo, había 16 hombres y 8, sí, que hiciste la tapa, el póster. ¿Te acordás? Pero habían invitado, por ejemplo, a 5 mujeres y a 10 hombres. Entonces las 5 mujeres teníamos que hacer doble trabajo para equiparar el trabajo. Para que parezca que éramos la misma cantidad. Que es como, ¿y si somos menos, cuál es el problema? Aparte usa Google, hay un montón de chicas, pero bueno. Sí, yo le mandé al organizador como una lista de, mira todas estas chicas más que no estás invitando. Y invitaron a un par más, pero igual tuvimos que hacer el doble. Y bueno, y fue eso, como que ni ellos se habían dado cuenta, ni nosotras nos habíamos dado cuenta porque no conocíamos el evento, pero había estado transcurriendo durante 8 años que no habían invitado ni a Maitena, ni a Ana Bonre, ni a ninguna de las, ni a Lunique, nunca nadie. Pero bueno, esa fue como, a mí al menos fue como la única experiencia que dije como, ay, sí, nos estaban invisibilizando mal y no me di ni cuenta. Yo creo igual en un momento, es verdad, con Clarín, siempre que nos invitaban a algún evento de historietas, siempre para hablar por lo mismo, era como las chicas que hacen las chicas que se acercan al humor. Y en un momento daba una bronca bárbara, pero también al mismo tiempo era, si yo no uso ese lugar, ese poquito lugar que me están dando para hablar de lo que yo quiero, era como una pérdida de ese espacio. O sea, uno sentía como que eso poco que por ahí habíamos ganado entre todas, lo estábamos dejando pasar solo por
no sé, siempre nos quejamos en vivo, era como llegábamos y decíamos, qué bueno que sería si hicieran la charla, bueno, no sé, convocándonos por otras cosas. Sí. Una vez nos Sí. moderó a Corsi, ¿se acuerdan? En la UP. Sí. No, y se acuerdan también que una vez nos hicieron una nota a las 3 que se titulaba ¿Quién es la próxima Maitena? Que nos re enojamos. Sí, porque otra cosa es eso también que pasa, que ¿quién va a ocupar el lugar de Maitena? No sé, a mí me gustaría ser... Maitena, hola. Pero, Ya está. Maitena va a ocupar el lugar de Maitena. es the only one. Maitena ocupa el lugar de Maitena y después hay un montón de Claro. mujeres que ocupan un montón de otros lugares y no hace falta que... Pero Por eso, es- volviendo a Erika Villar o a Lauri, no les interesa para nada hacer la nueva Maitena, porque son mujeres y hacen otra cosa. Es, como Es de nuevo todo el diferente. mismo efecto de embudo de la mujer tiene que hablar de esto. Que después también genera como un poco el efecto contrario, porque también una mujer quiere hablar como de los temas de Maitena y es como, ay, pero ¿por qué las mujeres no hablan de, por qué no hacen ficción? Me acuerdo también una pelea que hubo una vez en el Facebook, como todas las peleas ahora, que era de un X, no me acuerdo quién, que había puesto como, ¿por qué todas las mujeres hacen cosas sobre lo femenino y sobre tiras y ninguna dibuja una historieta larga y se pone con algo de aventura? ¿Por qué no? ¿Por qué tienen que salir a decir y a cuestionar qué es lo que está haciendo alguien? O sea, si alguien quiere seguir la línea de Maitena, que la siga, y si no, no. Pero es como que la mujer se le cuestiona como cómo maneja su manera de ser mujer, su manera de hacer arte por ser mujer. Y eso para mí es como... ¡Basta! Sí, déjenos en paz. condicionar, porque después vas a tener la generación que te hizo todo para cumplir al que le dice que está bien o mal. Y hay que pensar más a lo lejos, ¿no? Como diciendo, como si Argentina es espectacular en historietas, entonces nunca dejamos de hacer historietas. Entonces como que nosotros tenemos que generar ese terreno para que vengan después a ser Con más libertad. más grandes, claro. Eso tiene que ser, sí, tal cual. Bueno, ningún otro. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias, chicas. La verdad que ha sido un placer. Gracias. No, estuvo re bien. Acá me dicen que pase el chivo mañana. Mañana siguen las charlas. Va a haber 2 charlas más y va a haber